Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes a todo el planeta. Estamos aquí nueva vez en otra edición de Panorama 360 en este jueves 19 de enero del año 2023. Hoy queremos tratar de desarrollar el tema que ha sido debate en estos días, que es el cambio de la medida de coerción del ex procurador general de la República y al mismo tiempo la condena de un joven a 20 años por 500 pesos y un celular. Antes de empezar con el desarrollo de estos temas, te invito a que si no te has suscrito al canal, por favor lo hagas y así nos apoyas a seguir creciendo en este canal. Iniciamos con el tema que habíamos planteado al inicio. En el año 2010, la República Dominicana vivió una reforma constitucional, la cual consagró en esta que República Dominicana se convertía en un estado social, democrático y de derecho, lo que dio al traste con las mejoras de muchos temas que tenían que ver con la seguridad y la protección de los derechos. A partir de ahí hemos visto cómo la justicia y otros estamentos han realizado reformas para tratar de proteger los que son los derechos de los ciudadanos que se ven envueltos en ciertas situaciones. Hemos visto la creación de instituciones o de organismos como es el Defensor del Pueblo y otras entidades que están llamadas a proteger esos derechos. Mucha gente en estos días se ha sobresaltado por el cambio de medida de coerción que se le aplicó al ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez. Algo que está 100% apegado a lo que es la ley. Siempre decimos que es importante que nosotros procuremos en este tipo de casos justicia y no venganza, porque el tema es que hoy se trata de este señor que, si bien es cierto, tendrá en algún momento que dar la cara ante la justicia y explicar ciertas cosas que se realizaron en su gestión como procurador de la República, pero también tenemos que decir que este cambio de medida de coerción lo hizo el juez apegado a lo que dice nuestro código, a lo que dice nuestra ley. ¿Por qué? ¿Qué dice este código con referencia a los imputados que están en un proceso y que están en proceso de conocimiento de su causa? Y es que una persona no puede estar preso por más de 1 año y 8 meses. Al conocer la revisión de esta medida, este imputado sobrepasaba la cantidad de tiempo, es decir, que el juez no tenía otra que cambiar la medida de coerción, que fue lo que sucedió en este caso, de cambiar la medida de coerción de prisión a prisión domiciliaria y al mismo tiempo impedimento de salida. Mucha gente que conocen este tema, que son abogados, que tienen conocimientos de causas, han utilizado este tema como elemento de algo que se está dando en estos días, que la gente prefiere buscar un escándalo, buscar un like, buscar esos 5 minutos de fama, que procurar que los organismos, que las instituciones, como es la justicia, funcionen de manera correcta. Se ha hecho toda una alaraca, se ha querido vender el mensaje de que se envió a su casa, cuando el mensaje que se debería llevar es que se ha cambiado la medida de coerción y que éste llevará su proceso desde su casa. Es decir, que cuando la justicia lo requiera, va a tener que presentarse ante un juez. Nosotros tenemos un esquema judicial algo burocrático, porque debería agilizarse. Antes de este proceso, antes de ir a un juicio de fondo, primero debe pasar todo este filtro y sería un juez quien determine si hay elementos suficientes para que el imputado pueda ir
a un juicio de fondo. Es importantísimo aclarar y recalcarle a todas las personas que el ex procurador Jean Alain Rodríguez no ha sido descargado. Simplemente el juez, aplicando la ley con relación a lo que es la medida de coerción, que por demás la norma dice que la libertad debe ser la regla y que la encarcelación debe ser ya en un caso muy grave. Él tendrá que presentarse nueva vez ante el juez para que sea un juez el que determine si hay elementos suficientes para ir a juicio de fondo. Mucha gente ha estado generando el desasosiego con este tema, generando desinformación, porque eso lo sabe cualquier persona. En mi caso, yo no soy abogado y conozco que el juez, ese juez actuó en justicia, no podía retenerlo por más tiempo porque le ordena el código de que la prisión debía cesar porque esta persona ha estado en prisión por 1 año y 8 meses y dice el código que ese es el tope. Es decir, que vamos a seguir viendo al ex procurador presentándose ante un juez, ya que el proceso sigue. Nosotros apostamos al trabajo de Jenny Berenice, de Wilson Camacho y la magistrada Miriam Germán. Nosotros confiamos que ellos en un juicio de fondo le mostrarán al país todas las cosas que se hicieron en esta gestión de la Procuraduría. Coincidencialmente, en estos días, cuando se cambia la medida de coerción, a un joven se le aplica una condena de 20 años por el robo de un celular y por el robo de 500 pesos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que procurar? No intentar dañar la justicia ni intentar dañar a los procuradores con este tema. Lo que nosotros debemos procurar en el caso de ese joven es que se aplique la proporcionalidad, porque entendemos que el juez fue o actuó de manera desproporcionada. La justicia se fortalece con más justicia. La democracia se fortalece con más democracia. Como nosotros estamos hablando aquí de que el juez, en el caso del ex procurador, actuó apegado a la norma, lo que nos toca a nosotros es apelar a que en el caso de ese joven, en una revisión, un juez pueda determinar que hubo un exceso por parte del juez que conoció este caso. Siempre nuestro norte como país, que se define como un Estado social, democrático y de derecho, debe ser la protección de los derechos, el cumplimiento de la ley, lo que dice la norma, lo que dice la Constitución. ¿Por qué? Porque mañana, si en el caso sea usted o sea yo, que nos veamos envueltos en un caso con la justicia, lo que más quisiéramos es que se nos trate de una manera justa, de acuerdo a lo que dicen los códigos, de acuerdo a las cosas que nosotros hemos hecho. Muchas veces nos gusta pedir, crucifíquenlo cuando son los otros. Cuando el caso nos cae a nosotros o a algún familiar, entonces queremos pedir que se apliquen la ley. Vamos a seguir nosotros, y qué bueno que nosotros tengamos una sociedad que está al pendiente de los temas, que tuitea, que escribe en las redes sociales y dice me gustó, no me gustó, apoyo, apruebo, desapruebo estas cosas. Pero siempre lo que nosotros tenemos que apostar es que nos apeguemos estrictamente a lo que dice la Constitución y lo que dicen nuestros códigos en materia de justicia. Siempre yo hago referencia a aquel escrito que hiciera Bertolt Brecht que se llama Hoy vienen por mí, que trata con referencia a eso, de que muchas veces somos indiferentes cuando las cosas se tratan de otras personas, cuando no tenemos que ver con eso y llega el momento que nosotros también somos afectados por la misma situación. La justicia dominicana, con virtudes y defectos, se ha ido transformando. Nosotros
tenemos que seguir apostando a que personas como Miriam Germán, como Wilson Camacho, Olga Diná, Jenny Berenice y otros magistrados, personas de esta calidad, de este valor, de esta entrega, sigan siendo parte del Ministerio Público. Existe todo un camino largo por recorrer. Las instituciones siempre van a tener escollo en cualquier actividad que se realice. Podemos ver el caso que recién sucedió con el tema de Miss Universo. Hay una insatisfacción a nivel del mundo con relación a la escogencia de la reina. Y esto, al final, a quien daña es a las instituciones o a las instituciones que no actúan de manera correcta. Por eso, vuelvo e insisto, nosotros con los temas judiciales, con los temas nación, no podemos hacer politiquería, ni podemos hacer circo para buscar un like, para buscar esos 5 minutos de fama, para buscar la tendencia, para buscar ser virales, sino que nosotros tenemos que apostar siempre a que seamos, a que nuestros esquemas judiciales, nuestros estamentos judiciales sean justos, sean elementos donde se reparta justicia, no elementos donde se va a desarrollar venganza ni se va a procurar otro tipo de cosas. Tenemos pasando a otro tema que es judicial, pero que tiene que ver con el trabajo que han estado haciendo esta nueva Procuraduría, o no tan nueva porque ya tiene más de 2 años. Está al pendiente el conocimiento del ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, que también se dice que es un caso donde hay grandes expedientes, donde hay personas influyentes e importantes involucradas en este caso. Nosotros, al igual que como lo hemos hecho en otros casos, lo que pedimos es que los magistrados procuradores puedan sustentar de manera correcta casos y que esto le dé la oportunidad a los jueces a poder fallar en justicia. Nosotros hemos visto cómo casos gigantescos de corrupción que en todas partes del mundo tuvieron condenas enormes en República Dominicana, y me refiero al caso de Odebrecht. En el caso de la República Dominicana, esto fue totalmente un desastre porque la manipulación política y el compromiso con la corrupción impidió de que pudiera la justicia concretar y armar un caso de manera robusta, cuestión que los que recibieron, tanto los asociados como los sobornadores y los sobornados, pudieran tener y cumplir las penas que merecían. La mala estructuración de este caso, que buscaba al final este despeñadero que tuvo el caso de Brecht, es lo que nosotros jamás deberíamos permitir en la República Dominicana, que se vuelva a suceder. Un montón de personas que no tenían nada que ver incluidas en el caso, un montón de personas que debían estar sentados, que no fueron ni siquiera interrogados, porque al final y que terminara en el disparate que terminó dejando prácticamente a todo el mundo libre, y con todo el dinero que lograron drenar del erario de la República Dominicana. República Dominicana es el único país donde esta estructura mafiosa que se creó, la empresa Odebrecht, funcionarios de los gobiernos de toda América Latina y de otras partes del mundo, porque también vimos África, y llegaron a Europa y otros continentes. En esto,
de empresas vinculadas. Y de ahí se desprenden muchísimos casos, como es el tema de la planta Punta Catalina, que fue otra gran estafa al pueblo dominicano, darle a una empresa que no tenía experiencia en construcción de plantas, porque pensaba hacer una planta de una tecnología de pasado, drenar dinero del erario con estos esquemas mafiosos que se han estructurado con empresas privadas y quienes están llamados a garantizar la buena política, lo que es la transparencia y el buen manejo de los fondos públicos. Siempre, siempre tengamos pendiente que vamos a ser justos. Decía el rey Salomón que ser bueno es muy fácil, que lo difícil o lo más difícil es ser justo. Y eso es lo que debemos tratar. Siempre garantizar que cuando se vaya a impartir justicia se haga en base a lo que diga nuestro código, lo que diga nuestra constitución, porque entonces al final nosotros en algún momento cuando promovemos que se sea injusto o que se actúe por presión política o que se actúe de manera vengativa, en algún momento a nosotros pudieran aplicarnos esa misma medicina. Por eso es importante que apelemos al fortalecimiento del Estado social, democrático y de derecho. El ex procurador, vuelvo y repito, el ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez, no fue descargado. Fue variada su medida de coerción, que es uno de los imputados que más ha durado en prisión, porque él mismo tenía el precedente de haber intentado salir del país de manera irregular y esto lo hizo ilegible para poder llevar su caso desde una prisión domiciliaria, tal vez con un grillete, con un impedimento de salida, pero al tratarse de una persona con contactos en la misma Procuraduría y el mismo intento de haber intentado salir del país en 2 ocasiones, eso provocó que él cumpliera o llegara hasta el tope de lo que es la medida de coerción que tiene que ver con la prisión. Vamos a ver el desarrollo de este caso, vamos a darle seguimiento. Siempre hay un montón de casos más de corrupción. A veces decimos o notamos que la justicia ha sido lenta, pero la estructura judicial que tenemos no ayuda a que los casos puedan agilizarse porque tenemos varias etapas. La etapa del conocimiento de la coerción, el conocimiento si va a juicio de fondo, el juicio de fondo, apelación, el Tribunal Superior Administrativo, dependiendo de qué se trate, o la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional. Es decir, unos procesos que son desgastantes, tanto para jueces, fiscales, imputados y hasta para los mismos organismos. Nosotros tenemos un tapón en las cárceles, tenemos un tapón en las estructuras judiciales, fruto de ese esquema que tenemos en República Dominicana. Me encanta el modelo norteamericano y es que con pruebas, con bases, pueden sentar a un imputado y pactar, negociar, decir, mira, te tengo aquí los documentos, mira aquí la prueba. Te tocan 200 años porque en espacios como Estados Unidos las penas son acumulativas y esto hace de que te puedo cantar cadena perpetua, te puedo dar 200 años si tú nos evitas hacer un juicio, porque todos sabemos, aquí está la prueba de que eres culpable, entonces en vez de 200 años te podemos, qué sé yo, pactar por 10 años, por 15 años, y por eso vemos mucho en Estados Unidos que los imputados se declaran culpables porque es mucho más fácil para el imputado
le es mucho más conveniente al imputado cumplir, qué sé yo, 10, 15 años, que cumplir el acumulativo de la pena, donde a veces se ha incurrido en más de un ilícito, y eso hace que el acumulativo de la pena pueda llevar a unos 100, 200, 150 años en este caso. Esperamos nosotros que esto que estoy diciendo se siga aplicando, porque no podemos olvidar que hay cientos de presos preventivos que, al igual que el ex procurador, han cumplido el año y 8 meses y siguen detenidos. ¿Qué nos toca a nosotros? Apelar, resaltar, presionar, cooperar para que estas cosas no sucedan absolutamente con nadie, porque nuestro código dice que alguien no puede estar más de 1 año y 8 meses, y tenemos que hacer que esto se le aplique a todo el mundo, porque por tratarse de una persona importante, tenía abogados que podían darle seguimiento, que podían presionar mediáticamente, que podían hacer diligencia, cosas que a veces Juan Pérez tiene. Lo que tiene es un abogado de oficio que se lo asigna el mismo Estado, y es una persona que lleva cientos de casos y muchas veces se le pasan las audiencias, muchas veces no tiene los materiales para poder garantizar que alguien que también está en la cárcel y que se le ha cumplido el tiempo pueda llevar su proceso desde su casa. A eso debemos nosotros apelar, a que este sea el modelo donde se le respete el derecho a todo el mundo, donde la justicia sea igual para todo el mundo. Señores, aquí el 70%, 65% de nuestros presos son presos preventivos en espacios que muchas veces personas por delitos menores, violencia de género, temas de robos menores y cosas como esta, personas que están presas, que han cumplido condena, que no tienen 10, 15 mil pesos para pagar una fianza y que están ahí. Nosotros necesitamos seguir como Estado social, democrático y de derecho, fortaleciendo el respeto a los derechos de los ciudadanos que viven en este país, y al mismo tiempo agilizar la justicia para que no tengamos ese tapón en las cárceles, que más que espacios de reformación son espacios donde la gente lo que hace es más bien hacer maestrías en delincuencia, porque en hacinamiento, en sobrepoblación en un centro, no es verdad que nadie se va a reformar. Son espacios inseguros donde los motines pueden acabar con la vida de un ser humano. Nos toca seguir mejorando este tipo de cosas, porque vemos muchas veces cómo eso hace que se violenten los derechos a ciudadanos por no tener un buen abogado, por no tener quien escriba, por no tener el acceso a muchas cosas, y es a lo que nosotros apostamos. No estar procurando que si este es rico o este sea pobre, y que a este sí y que a este no. No, buscar la manera de cómo a todo el mundo se le mida con la misma vara. Nunca actuemos ni por venganza ni por rencor, porque eso no nos hace daño, y a la larga esa misma cosas que nosotros promovemos serían las cosas que estarían pasando. Estado social, democrático y de derecho. Por eso tampoco estamos de acuerdo con algunas cosas que hemos visto en las redes, que gracias a Dios en estos días se ha detenido, que eran las ejecuciones que estaba haciendo la Policía Nacional de personas, como se vio el caso de San Francisco, personas que ya estaban sometidas y que la policía posteriormente mató, y que luego intentó decir que era intercambio de disparos. Todo el que vive en un barrio, todo el que conoce
de la realidad social, sabe que la Policía Nacional no es la solución a los temas de violencia y a los temas de delincuencia. Es parte del problema, no de la solución, porque vemos a la policía que cuando hay escándalos siempre hay un policía de por medio. En los casos de robo, en los casos de tráfico de drogas, siempre hay un policía o un militar involucrado, ya que estas cosas no pueden darse sin el concurso de las autoridades o militares o policiales. Si hablamos de cualquier tema, si nos vamos a la migración ilegal, ¿quién permite que pasen los ilegales por la puerta de la frontera? Los militares. ¿Quiénes permiten que operen los puntos de droga? Los policías. ¿Quiénes reciben peajes de los narcotraficantes, de los delincuentes para operar son los mismos? Entonces, nos toca a nosotros como ciudadanos comprometidos y conscientes seguir apelando al respeto de la ley. Un tema que siempre recalco de este, que es el país de las maravillas, donde la gente se describe de manera mayoritaria como pro vida, y cuando se dan temas como lo que estamos describiendo, donde hay atropello, donde hay violación a la vida, donde hay violación al derecho, muchas veces se guardan la lengua donde no da el sol, porque nos falta a nosotros como sociedad crear más criterio de en qué creemos, cuáles son las cosas que defendemos, porque yo no puedo ser vida, no puedo ser pro vida para defender una placenta, y no soy pro vida para defender a un dominicano que es atropellado por un policía o por un militar. En un momento el expresidente Leonel Fernández decía que cayó muy mal, y mucha gente ni siquiera entendió cuando él dijo que los dominicanos teníamos deficiencia porque no sabíamos conceptualizar, y al final es totalmente cierto. Nosotros no tenemos ese concepto definido de las cosas que creemos y que defendemos. Nos gusta más montarnos en la ola, en una ola que me hace ser gracioso, que me hace ver bien ante la gente, porque es más fácil ser gracioso que decir las cosas como tienen que ser. Yo sé que hay personas que están viendo y que van a ver este video y que pensarán que yo estoy defendiendo al ex procurador general de la República, que, vuelvo y repito, le cambiaron la medida de coerción. No, yo me estoy defendiendo a mí y lo estoy defendiendo a usted, porque se fortalece la justicia siendo más justo, se fortalece la democracia con más democracia, la justicia se fortalece con más justicia. Y no se trata de defender porque hoy es él, mañana puedo ser yo, y lo importante es que nosotros tengamos esquemas que sean instituciones capaces de ser justos, que no suceda nada fuera de lo que no diga la Constitución ni nuestros códigos. Así que vamos a seguir apostando a esto, a que se fortalezca el sistema de justicia y que se fortalezca el Estado social, democrático y de derecho, que son totalmente compatibles. Si un delincuente vive en un barrio, es porque alguien se lo permite. Si alguien vende o roba en un sector, es porque el Estado, que es el garante de evitar que eso pase, se lo ha permitido. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitarle la vida a nadie, porque nuestra Constitución, porque nuestros códigos no tienen contemplado en esto la pena de muerte. ¿Y qué nos toca a nosotros? Aplicar con todo el rigor lo que dicen nuestras normas y lo que dice la Constitución. La Constitución debe ser sagrada para el rico, para el pobre, para el blanco, para el negro, para el de arriba, para el de izquierda, para el de derecha, para todo el mundo. No pidamos venganza ni pidamos cosas para otros, porque mañana nos puede pasar a esto. Quien inventó la máquina para descuartizar a las personas
fue en el mismo esquema que esa persona murió. El que inventó la guillotina murió en la guillotina, porque a veces queremos que las cosas se le apliquen a los otros y terminan aplicándose a nosotros. Recuerden, para despedir esta transmisión del día de hoy, no se ha descargado al ex procurador general de la República. Simplemente hubo una variación de su medida de coerción, que hay varias, como es la prisión, que debe ser la excepción, está prisión domiciliaria, está impedimentos de salida, está el grillete, está el pagar multas. Son varias. Lo que se hizo en el caso de él en este momento fue cambiarle de prisión porque el juez tenía la obligación, porque ya él tenía el tiempo máximo, que es 1 año y 8 meses, entonces estaba el juez obligado y le cambió la medida de prisión domiciliaria, es decir, que él no puede salir de su casa ni puede salir del país. Cuando el juez que está conociendo el caso reanude el conocimiento del mismo, entonces él cada momento tendrá que ir al tribunal. Cuando se conozca el juicio de fondo, si se determina que él es culpable, entonces él volverá a la cárcel a cumplir la pena que un juez que conozca el fondo de este caso, entonces le conocerá y le aplicará. Así es. Y lo está diciendo alguien que no es abogado, pero como yo no ando buscando el aplauso de la gente para que digan, y qué patriota, y este sí es un dominicano de verdad. No ando buscando eso porque no me interesa ni me gusta ese tipo de cosas, por lo que le digo. No pidamos cosas que en un momento no las puedan aplicar a nosotros. Estado social, democrático y de derecho. Gracias por haber estado con nosotros en esta tarde del jueves 19 de enero del año 2023. Para despedir, recordarte que si no te has suscrito, te suscribas, actives la campanita y también compartas con tus amigos. Estaremos nosotros realizando de manera regular transmisiones por este canal, tratando temas, nuestra visión, nuestra perspectiva con relación a los temas que se dan en República Dominicana, siempre buscando justicia. Feliz resto de la tarde, agradecido de haber contado con su sintonía. Bye bye, feliz resto del día.